Lucía llevaba 40 minutos sentada en el reservado del fondo, con un café que ni siquiera había tocado, cuando una niña pequeña se plantó frente a ella y le hizo una pregunta que iba a cambiarlo todo. Aquella tarde de martes, en la cafetería de la calle Real, a 2 manzanas del Hospital Naval de Ferrol, Lucía seguía con el uniforme puesto, todavía temblando por dentro de una forma que esperaba que nadie notara. Esa misma mañana había perdido a su primera paciente desde que empezó a trabajar allí, 11 semanas atrás. Una niña de 3 años que había llegado de la nada, rubia, pequeña, agarrando un elefante de peluche gris por una oreja. Se detuvo junto a la mesa y miró a Lucía durante un instante eterno, con esa atención seria y total que solo tienen los niños muy pequeños. Entonces dijo: ¿Podemos acompañarte? Detrás de ella, un hombre vestido con el uniforme de camuflaje verde de la Armada ya cruzaba la cafetería a toda prisa, pidiendo disculpas antes de llegar. Lucía miró a la niña, miró las 4 mesas vacías que había alrededor, y entendió que aquella pequeña había cruzado todo el local para sentarse justo con la única persona que se estaba derrumbando en silencio. Y Lucía dijo que sí. No tenía ni idea de lo que esa palabra iba a costarle. Antes de continuar, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo hoy. Y si alguna vez un desconocido apareció justo en el momento exacto sin saber que lo estaba haciendo, dale a suscribirte, porque esta historia se te va a quedar dentro. La cafetería llevaba allí más tiempo que la mayoría de sus clientes. 2 manzanas separaban su puerta principal de la entrada del Hospital Naval, y sus asientos de Sky habían sido tapizados 2 veces y necesitaban una tercera. Se llenaba a las 7 de la mañana, otra vez al mediodía y otra vez a las 6 de la tarde, y entre esas horas quedaba en silencio, un silencio que le convenía a cierto tipo de personas. Las 4 de la tarde de un martes era la hora más muerta que tenía. Solo había otros 2 clientes, un hombre mayor con el crucigrama del periódico y un chico de reparto comiendo tarta con el móvil boca arriba junto al plato. Lucía llevaba 40 minutos en aquel reservado. Su café se había enfriado hacía media hora y no había bebido ni un sorbo. Seguía con la bata puesta porque había salido del hospital, había caminado hasta ese local y sencillamente se había detenido, de esa forma en que el cuerpo decide que no puede dar ni un paso más. Tenía las 2 manos alrededor de la taza, con las palmas planas contra la cerámica, que no es como sostiene el café alguien que piensa bebérselo. Es como sostiene algo caliente alguien a quien le tiemblan las manos y no quiere que nadie en la sala lo note. Había perdido a una paciente esa misma mañana, la primera desde que llegó al Hospital Naval de Ferrol 11 semanas antes. La niña tenía 3 años. Eso era lo que Lucía no concebía quitarse de encima. No la pérdida en sí, porque ya había perdido pacientes antes, en lugares donde perder gente formaba parte de la aritmética del trabajo, sino el hecho concreto de una niña de 3 años en una planta de pediatría, en un hospital en tiempos de paz, en un país en paz. No había sido culpa de nadie. La enfermera jefe se lo había dicho 2 veces, el médico adjunto se lo había dicho una vez, y Lucía había estado de acuerdo con todos ellos en voz alta, con las palabras adecuadas, de forma profesional. Y luego había terminado el turno y había salido a la tarde, y 2 manzanas después las piernas habían dejado de responderle. Así que estaba sentada en una cafetería a las 4 de la tarde, sosteniendo un café frío con las 2 manos, intentando averiguar cómo volver a un piso vacío. Y llevaba 40 minutos intentándolo sin éxito. No se dio cuenta de que la niña estaba allí hasta que la tuvo al lado de la mesa. Rubia, pequeña incluso para tener 3 años, con rizos que escapaban de una pinza que se había rendido a la hora de comer, un elefante de peluche gris sujeto por una oreja que le colgaba casi hasta las rodillas, y una expresión que no tenía nada de tímida. Se había detenido en la esquina de la mesa y estudiaba a Lucía con esa atención plana, completa y profundamente seria que tienen los niños pequeños y que los adultos ya hemos perdido. No dijo nada durante varios segundos. Solo miraba, del modo en que se mira algo que se está intentando entender. Si alguna vez te ha mirado así un niño en un momento en el que todos los adultos a tu alrededor ya habían decidido que estabas bien, escribe en los comentarios ella lo vio, porque había 4 mesas vacías en esa cafetería y aquella niña las pasó todas de largo. Entonces dijo la frase con una voz que llegó más lejos de lo que probablemente pretendía.
¿Podemos acompañarte? Y lo que pasó después iba a arrastrar a Lucía hacia un secreto que llevaba 3 años enterrando. Lucía dijo que sí, puedes sentarte aquí, sin saber que esa frase iba a abrirle una puerta que llevaba 3 años cerrada con llave. La niña subió al banco de enfrente antes de que su padre pudiera terminar de decir que no hacía falta molestar a la señorita. Colocó el elefante gris sobre la mesa, lo giró para que mirara hacia Lucía, y anunció que se llamaba Trompita, con el tono de quien entrega una información esencial. El hombre se quedó de pie un segundo con la expresión de alguien que acaba de ser superado en su propio terreno por una niña de 3 años. Después se sentó junto a su hija, porque la alternativa era quedarse plantado sobre la mesa de una desconocida, y se presentó. Se llamaba Héctor. Vestía el uniforme de camuflaje verde de la Armada, con las insignias de suboficial mayor en el pecho, y tenía esa mirada tranquila de quien ha visto cosas que no cuenta en una cafetería un martes por la tarde. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que aquel encuentro casual iba a desenterrar un secreto que llevaba enterrado en un hospital durante meses, un secreto que ni siquiera Héctor conocía y que iba a cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Los siguientes 20 minutos fueron una nada maravillosa. Eso fue lo que Lucía pensaría después, que había sido completamente, benditamente nada. Valentina tenía 3 años y medio y opiniones firmes sobre las tortitas, además de una narrativa complicada sobre Trompita que parecía involucrar una casa y posiblemente un trabajo. Héctor traducía la mayor parte. Era fácil sentarse frente a él, de una manera que Lucía no había experimentado en 3 años, porque no le hizo ni una sola pregunta personal, no pareció incómodo con los silencios y no parecía necesitar nada de ella. Dejaba que su hija llevara la conversación. Se notaba que estaba acostumbrado. Entonces se detuvo a mitad de una frase. Estaba mirando las manos de Lucía. Las dos, planas contra los lados de una taza fría, sosteniendo algo caliente del modo en que lo sostiene alguien que necesita que sus manos dejen de temblar, y que preferiría que nadie en la sala lo supiera. La miró durante un poco más de tiempo del que se mira algo por casualidad. Y entonces le hizo una pregunta que nadie en su vida civil le había hecho en 3 años. En voz baja, sin ningún peso especial, del modo en que se pregunta algo cuya respuesta ya se conoce. ¿Dónde serviste? Lucía no contestó de inmediato. Se quedó allí sentada, con la taza fría entre las manos, en aquel reservado de la calle Real, y consideró durante unos 4 segundos darle la respuesta que le daba a todo el mundo, que nunca había servido, que había ido directamente de la escuela de enfermería a este trabajo, que no había nada que contar. Era una mentira limpia, la había usado un centenar de veces y nunca le había fallado. Lo que la detuvo fue que Héctor no estaba mirando su cara. Seguía con la vista fija en sus manos, y ya había vuelto a su café, como si la pregunta no importara demasiado en ningún sentido, y no hubiera curiosidad alguna en ella. No había preguntado porque se lo estuviera preguntando. Había preguntado porque ya lo sabía, y le estaba dando a Lucía la opción de decirlo en voz alta. Le contó que había sido sanitaria de combate en la Armada, 9 años. Él asintió una sola vez, como si ella hubiera confirmado el tiempo que hacía. Y entonces le explicó cómo lo sabía, que sostenía la taza con las 2 palmas planas porque las manos no le eran firmes, y que había 3 maneras en las que la gente aprendía a hacer eso, y ninguna era buena. Dijo que él mismo lo había hecho durante casi un año, en esa cafetería, en ese mismo reservado, con su hija sentada enfrente comiendo tortitas sin darse cuenta de nada. Lo dijo sin ningún peso, del modo en que se entrega algo en lugar de contarlo. Y entonces cambió de tema, preguntando si Valentina había comido algo de verdad o solo había reorganizado la comida por el plato. Eso fue lo que deshizo a Lucía por dentro, no la pregunta, sino la manera en que él la dejó pasar sin insistir. Le contó lo de esa mañana. No lo había planeado, no decidió hacerlo. Salió entre las tortitas y la cuenta, en pedazos, del modo en que salen las cosas cuando nadie está intentando sacarlas. Una niña de 3 años en la planta de pediatría, 11 semanas dentro del trabajo. Nada que nadie hubiera hecho mal, nada que nadie hubiera pasado por alto. El tipo de desenlace que te explican con delicadeza 3 personas distintas, todas en lo cierto, sin que eso ayude en nada. Héctor escuchó sin decir una sola palabra,
algo que ella notó enseguida. La mayoría de la gente quería arreglarlo, o igualarlo con su propia historia, o contarte la vez que ellos también perdieron a alguien. Él solo escuchó. Y cuando terminó, no le dijo que no había sido culpa suya, porque era evidente que él ya había entendido que ella lo sabía y que ese no era el problema real. Entonces, porque ya había abierto la puerta y no encontraba ninguna razón para cerrarla, le contó el resto. Lo que había pasado 3 años atrás, frente a las costas de Somalia, era algo que no le había contado a nadie desde entonces, y estaba a punto de decirlo en voz alta por primera vez. 3 años atrás había ocurrido un rescate nocturno frente a las costas de Somalia, y Lucía había sido la sanitaria de a bordo. En la aproximación, ya de noche, el helicóptero cayó al mar. No fue derribado, no hubo nada dramático, fue un fallo mecánico en los 40 segundos equivocados de un vuelo, y se hundió con fuerza y empezó a llenarse de agua de inmediato. Lucía salió y volvió a entrar. Sacó a 4 personas de aquel fuselaje en un agua tan negra que trabajó enteramente al tacto. 3 inmersiones, de bajada y de vuelta, con un equipo de respiración que no estaba diseñado para aquello, cortando arneses a ciegas. No consiguió sacar al quinto. El cabo primero Rubén Casares tenía 24 años y estaba atrapado en la segunda fila, con la estructura de un asiento colapsada sobre las caderas, y ella solo pudo alcanzarle la cara y el hombro, nada más. Se quedó con él mucho después del punto en el que quedarse tenía sentido. Al final, alguien tuvo que entrar y arrancarla físicamente de allí porque no salía por sí sola. Si alguna vez hiciste todo bien y aún así tuviste que cargar con ello, escribe en los comentarios nunca juzgues, porque lo que rompió a Lucía no fue que alguien la culpara. Fue que nadie lo hizo. Eso era lo que necesitaba que Héctor entendiera, y era lo que nunca había conseguido que entendiera ni un solo civil en 3 años. No hubo ningún fallo en el expediente. La investigación fue limpia, el informe fue limpio, la condecoraron por aquello, hubo una ceremonia, un almirante le estrechó la mano y pronunció la palabra extraordinaria. Nadie sugirió jamás que hubiera hecho algo distinto de lo correcto. Sencillamente no podía volver a meterse en el agua. Lo había intentado durante 8 meses, pruebas en piscina, inmersiones controladas, una psicóloga naval que era buena en su trabajo y paciente con ella. Lucía podía llegar hasta el borde, podía entrar, y no podía sumergirse. Ni una sola vez. Ni siquiera en una piscina de entrenamiento con 4 personas mirando y una escalera a 2 metros. Y una sanitaria de combate que no puede sumergirse no es una sanitaria de combate, dijo ella. La Armada le habría buscado un destino en tierra, porque no son crueles con eso. Pero ella no quería otro destino, quería ese trabajo. Así que pidió la baja voluntaria y no se lo contó casi a nadie. Se fue a estudiar enfermería, eligió un hospital en una ciudad donde no conocía a nadie, y escogió una profesión donde se salva a la gente en habitaciones con suelo de baldosas y sin una sola gota de agua. Héctor no dijo ninguna de las cosas que ella esperaba. No le dijo que debería haberse quedado, ni que era valiente, ni que el tiempo cura. Lo que dijo, después de un rato, fue que él tenía a 2 hombres en su propio equipo que ya no podían volar y que nunca le habían contado a nadie por qué, y que la Armada estaba llena de gente cargando algo que no cabía en ningún formulario, y que por lo que a él respectaba, ella había hecho lo honesto, y la mayoría no lo hacía. Valentina se había quedado dormida contra su brazo en algún momento de todo aquello, con el elefante apretado bajo la barbilla. Y entonces Héctor le contó a Lucía algo que no le había contado a nadie más, y ella entendió después que lo había hecho a propósito, que había escuchado la peor parte de ella y había decidido que el intercambio no debía ser unilateral. Su mujer había muerto 11 meses atrás. Se llamaba Marta, un aneurisma, en casa, un martes por la tarde completamente normal, sin ningún aviso y sin que nadie pudiera haber hecho nada. Dijo que los datos médicos nunca habían estado en duda, y que no quería que Lucía pensara que era de esos que buscan a alguien a quien culpar por algo que no tiene culpable. Pero había algo que no terminaba de encajarle. En las 6 semanas antes de morir, Marta había ido al médico 3 veces distintas por dolores de cabeza. Él lo sabía porque ella se lo había contado. Lo sabía porque él había estado desplegado durante 2 de esas semanas, y ella lo había mencionado en una llamada, riéndose,
diciendo que probablemente solo estaba deshidratada. Y el médico había dicho lo mismo. Cuando por fin pidió su historial médico completo, 4 meses después del funeral, aquellas 3 citas no aparecían por ninguna parte. No resumidas, no reducidas, sino ausentes por completo, como si nunca hubieran ocurrido. Lucía se incorporó ligeramente en el asiento. Le preguntó quién había sido el médico de Marta. Y cuando Héctor dijo el nombre, Lucía se quedó completamente inmóvil en aquel reservado, porque había escuchado ese mismo nombre esa misma mañana, lo escuchaba casi todas las mañanas por el interfono, en el tablón junto al puesto de enfermería, en el pasillo justo fuera de pediatría. Héctor se había trasladado al Hospital Naval de Ferrol 4 meses atrás, y trabajaba a 2 manzanas de donde estaban sentados en ese momento. Ninguno de los dos comentó nada sobre la costumbre que empezaba a formarse, y precisamente por eso se convirtió en una costumbre. Lucía empezó a terminar el turno y caminar las 2 manzanas hasta la cafetería en lugar de ir directa al coche. Héctor empezó a llevar a Valentina alrededor de las 4 los días que podía salir antes de la base. Y después de la primera semana, la mujer que atendía la barra dejó de preguntar y simplemente traía 3 bebidas y una pila pequeña de tortitas sin que nadie las pidiera. Valentina consideraba que el reservado del fondo era suyo. Tenía opiniones firmes sobre quién se sentaba dónde. Trompita tenía una posición fija sobre la mesa, mirando hacia la puerta, porque ese era su trabajo, según explicaba ella, y Héctor hacía tiempo que había dejado de intentar corregir nada de aquello. Lucía no le contó lo que estaba haciendo en el hospital, sobre todo porque había muy poco que contar. No se puede entrar en el despacho de la dirección de un hospital 11 semanas dentro del primer trabajo de enfermera, y acusar a un médico adjunto de alterar historiales médicos. No sin nada. No cuando lo único que se tiene es el recuerdo de un viudo sobre 3 llamadas telefónicas. Así que hizo lo único que podía hacer, mirar con calma, dentro del curso normal de su trabajo, un sistema al que tenía acceso legítimo. Descubrió que el doctor Adrián Novoa había llegado al Hospital Naval de Ferrol desde una consulta privada en otra provincia, 4 meses atrás, con referencias excelentes. Descubrió que sus índices de satisfacción de pacientes estaban entre los mejores del edificio, y que también lo habían estado en su consulta anterior. Y descubrió, tras 8 días de no hacer nada que pareciera nada, que las 3 citas desaparecidas de Marta no eran las únicas. No tenía pruebas. Tenía una forma. Lo que sí tenía, al 14º día, era un camino a casa que había empezado a tomar a propósito. Héctor la acompañaba al coche casi todas las tardes, algo que tampoco habían hablado nunca, y un jueves llovía con tanta fuerza que ambos se detuvieron en la esquina para esperar bajo el toldo de una ferretería cerrada, con Valentina dormida contra el hombro de su padre, envuelta en su chaqueta de uniforme. Eran las 10:08 de la noche. La zona de contención detrás del cruce llevaba todo el día subiendo de nivel, y la calzada junto a ella tenía 5 centímetros de agua estancada, y el ayuntamiento había puesto un solo cono naranja, que era el nivel de preocupación que el ayuntamiento tenía. Oyeron el autobús antes de verlo. Un autobús urbano cruzando el cruce demasiado rápido para las condiciones, el conductor frenando sobre una superficie que había dejado de ser una superficie. Y el sonido que hizo al atravesar el pretil de lado no fue un sonido de choque, sino un largo desgarro metálico que pareció durar más tiempo del que debería. Entonces el autobús estaba en el agua, a 12 metros, inclinado con fuerza sobre su lado derecho, con la línea del techo ya hundiéndose. Héctor se movió antes que Lucía. Bajó a Valentina de su hombro y la puso en los brazos de una mujer bajo el toldo, una desconocida, alguien que también esperaba la lluvia junto a ellos desde hacía 10 minutos, y le dijo 4 palabras sin esperar a ver si ella estaba de acuerdo. Y entonces echó a correr terraplén abajo, hacia el agua, con las botas puestas. Lucía no lo siguió. Dio unos 6 pasos y su cuerpo se detuvo. No se frenó, se detuvo del todo, de la misma manera en que se había detenido al borde de una piscina de entrenamiento 11 veces distintas, 3 años atrás, con 4 personas mirando y una escalera a 2 metros. Tenía las piernas allí y los pulmones allí y nada de eso estaba conectado con nada. Se quedó de pie en una carretera inundada, bajo la lluvia, viendo como un autobús se llenaba de agua a 12 metros de distancia,
y no conseguía moverse. Si alguna vez supiste exactamente lo que había que hacer y descubriste que tu cuerpo había votado otra cosa, escribe en los comentarios se quedó paralizada, porque este es el momento en que toda la historia da un giro, y Lucía está allí, en ese terraplén, perdiéndolo todo por dentro. Lo que rompió el hechizo fue ver a Héctor desaparecer bajo el agua. Había llegado al autobús, había subido por el costado, había abierto la escotilla de emergencia trasera. Había sacado a 2 personas y las había empujado hacia la orilla. Y después había entrado por esa escotilla a una cabina que para entonces era casi toda agua, y no había vuelto a salir. 4 segundos. 6. Lucía contaba sin querer contar, algo que su cerebro hacía de forma automática y que nunca había dejado de hacer. Y en algún punto cerca de los 8 segundos, la parte de ella que llevaba 1 minuto y medio de pie sin poder hacer nada se quedó en silencio. Y la otra parte, la que había sacado a 4 personas de un fuselaje hundido frente a Somalia, en un agua tan negra que había trabajado enteramente al tacto, tomó el control por completo. Entró en el agua. El agua estaba fría y llena de sedimento, sabía al fondo de la balsa, y nada de eso importaba ya. Lucía llegó al autobús, subió por el costado y entró por la escotilla. La cabina estaba 2/3 llena y seguía subiendo, con una sola luz de emergencia encendida cerca de la parte delantera, proyectando un resplandor verde sobre la superficie del agua. Héctor estaba en la tercera fila con un hombre mayor atrapado entre un asiento y una barra de sujeción. Tenía fuerza suficiente para mover casi cualquier cosa, pero lo estaba haciendo mal, porque era un hombre de operaciones especiales y no un sanitario, y no sabía que nunca se tira de un cuerpo atrapado en línea recta. Lucía le puso las manos en las caderas al hombre y le dijo a Héctor hacia dónde empujar, y en 9 segundos el hombre quedó libre. Trabajaron esa cabina durante 4 minutos. Lucía la dirigió como si fuera un fuselaje hundido, con una voz que le salió plana y dura y que no sonaba en absoluto a su voz de civil. Ve a la izquierda. Cuéntalos. Vuelve. Deja a ese conmigo. Respira. 11 personas salieron de aquel autobús. A 3 de ellas ni siquiera las vio, porque Héctor se hizo cargo mientras ella seguía más adentro en la cabina. La última fue una mujer de unos 50 años, en la segunda fila, que había estado sumergida el tiempo suficiente para que, al sacarla a la orilla, no respirara ni tuviera pulso que Lucía pudiera encontrar. Y Lucía se puso a trabajar sobre ella en un terraplén inundado, bajo la lluvia, con el abrigo de una desconocida bajo los hombros de la mujer, mientras el ayuntamiento seguía sin enviar a nadie. Tardó mucho, más de lo que dicen los protocolos que hay que seguir intentándolo. Y Lucía siguió, porque los protocolos los escribe gente que nunca ha visto morir a alguien a 45 centímetros de su cara mientras le sujeta el hombro. A los 4 minutos y medio, la mujer volvió, tosió, se giró y volvió a respirar. Las ambulancias llegaron 90 segundos después y se hicieron cargo, y Lucía se sentó en la hierba mojada del terraplén porque quedarse de pie había dejado de ser una opción. Levantó la vista y Héctor estaba frente a ella, empapado hasta la piel, con el agua de la balsa cayéndole encima. Lo había visto todo. Había visto a una mujer que no podía meterse en una bañera, entrar en un autobús que se hundía y dirigir un rescate en la oscuridad, y devolverle la vida a alguien en la orilla de un río. No dijo ni una sola palabra. Solo le tendió la mano y la ayudó a levantarse. Y Lucía entendió, de pie allí, empapada frente a él, que aquello que había pasado 3 años escondiendo de todo el mundo era ahora algo que una sola persona en el mundo había visto hasta el fondo. La noticia del autobús salió en el periódico local el sábado y corrió por todo el Hospital Naval de Ferrol el lunes. Y Lucía descubrió muy rápido que no existe una versión de un hospital donde 11 personas son rescatadas de una balsa por una de sus propias enfermeras y nadie hable de ello. La comandante Elena Vidal la fue a ver el martes siguiente. No por lo del autobús, aunque al principio ella pensó que sí. Estaba destinada en el hospital a través del mando médico naval, y había venido por algo mucho más árido, una consulta que se había planteado sobre la integridad de los registros en un departamento del hospital. Alguien por fin había tirado del hilo. Lo que Lucía había estado observando en silencio durante 2 semanas, sin poder hacer nada al respecto,
Había sido detectado de forma independiente por una auditora de registros que hacía una revisión de cumplimiento sin relación alguna, y el aviso de la auditora y las 2 semanas de observación cuidadosa de Lucía habían llegado al mismo escritorio con 9 días de diferencia. La investigación tardó 5 semanas. El doctor Adrián Novoa había estado eliminando citas, no falsificando diagnósticos, no alterando tratamientos, nada tan dramático que fuera a aparecer nunca en una revisión de resultados. Simplemente había estado retirando visitas de los historiales cuando esa visita había generado una queja, una segunda opinión, o un paciente que volvía por tercera vez todavía insatisfecho. Eso mantenía sus cifras impecables. Las había mantenido impecables también en su consulta anterior, que era la razón por la que sus referencias habían sido tan buenas, y por la que había llegado al Hospital Naval con fama de ser el médico que todos querían. 9 historiales habían sido alterados en el hospital, y los auditores todavía estaban revisando la consulta anterior cuando Elena Vidal dejó de contar por el bien de Lucía. 3 de esas citas eliminadas pertenecían a Marta Barreiro. La investigación estableció que contenían aquellas citas, porque borrado no es lo mismo que desaparecido, y el rastro de auditoría de un hospital guarda cosas que un médico da por olvidadas. Marta había acudido 3 veces en 6 semanas con dolores de cabeza que empeoraban en lugar de mejorar. La habían examinado, tranquilizado y enviado a casa cada vez. En la tercera visita había preguntado directamente si podía ser algo grave, y le habían dicho que era casi con certeza tensión y deshidratación, y le habían aconsejado beber más agua y reducir el tiempo de pantalla. Y aquí la comandante se aseguró de que Lucía lo entendiera antes de contarle nada a Héctor. Nada de aquello habría cambiado el resultado. El aneurisma que mató a Marta Barreiro había sido una malformación congénita profunda en la circulación posterior, y el informe de neurología adjunto a la investigación era inequívoco. Había sido incurable e indetectable sin una prueba de imagen que nadie habría solicitado para una mujer de 30 y pocos años con un dolor de cabeza y ningún otro síntoma. Incluso una derivación en la primera visita, incluso el mejor médico de ese edificio, habría llegado muy probablemente al mismo martes por la tarde. Lucía se lo contó un jueves, en la cafetería, en el reservado del fondo, con Valentina dormida contra el brazo de su padre y Trompita mirando hacia la puerta, cumpliendo con su trabajo. Se lo contó en orden y no suavizó nada, porque para entonces ya sabía que Héctor no quería que nada se suavizara, y lo vio recibirlo del modo en que recibía todo, en silencio, por completo, sin ningún movimiento visible. Lo que ella esperaba era ira. Lo que ocurrió en realidad fue que se quedó sentado un largo momento y después se cubrió los ojos con la mano y no la apartó durante casi un minuto. Y cuando la apartó, le contó lo que nunca le había dicho a nadie en 11 meses. Que había estado desplegado durante 2 de esas 6 semanas, que ella le había mencionado los dolores de cabeza en una llamada, y que él le había dicho, desde 10.000 kilómetros de distancia, que seguramente no era nada, y lo había dicho con voz ligera porque esa es la voz que se usa en esas llamadas. Y ella se había reído y le había dado la razón, y durante 11 meses él había creído que si hubiera estado en el país, si hubiera estado en la habitación, si hubiera dicho algo distinto en aquella llamada, la habría hecho volver y exigir una prueba de imagen. Dijo que había cargado con eso en el pecho desde el funeral. Dijo que descubrir que ella había vuelto 3 veces, que había insistido, y que la habían despachado por un hombre que protegía sus propias estadísticas, no le provocaba la ira que esperaba sentir. Solo significaba que la persona que había fallado a Marta en esas 6 semanas no había sido él. Nunca había sido él. Y no lo había sabido durante 11 meses. Novoa fue apartado de la práctica clínica antes de que terminara el mes, y el resto siguió su curso, despacio, a fondo, sin ningún drama especial. Elena Vidal volvió una última vez, y esa visita no tenía nada que ver con Novoa. En el proceso de averiguar exactamente quién era la enfermera de aquel terraplén, había revisado el expediente de servicio de Lucía, había leído la mención por la extracción frente a Somalia, y después había leído inmediatamente el papeleo de la baja, y había entendido la forma completa de lo que tenía delante. Lo que le ofreció fue una plaza de instructora en la escuela de sanitarios,
en extracción acuática y rescate de víctimas en entornos sumergidos, el mismo programa que enseñaba a la única persona que ya no podía hacerlo y que aún así había entrado en un autobús hundido. Lucía le dijo que necesitaba pensarlo. Se tomó 3 semanas. Dijo que si un miércoles por la mañana, desde el aparcamiento del hospital, sentada en su coche antes de bajarse. Héctor dijo lo suyo unos días después, de pie en el aparcamiento de la cafetería, con frío, con Valentina ya abrochada en su silla y el motor en marcha. No le pidió nada y no le dio demasiada importancia. Dijo que 11 meses atrás había dejado de esperar que le pasara algo bueno otra vez, que había hecho las paces con eso y había construido una vida a su alrededor, y que había pensado que estaba siendo realista, y que se había equivocado. Eso era todo lo que quería decir. El martes siguiente, a las 4 de la tarde, la cafetería de la calle Real estaba medio vacía, como siempre a esa hora. Lucía estaba en el reservado del fondo con un café que de verdad se estaba bebiendo, todavía con la bata puesta, y no le temblaban las manos en absoluto. Valentina llegó corriendo desde el final de la barra y subió al banco de enfrente antes de que su padre cruzara la puerta, y colocó el elefante gris sobre la mesa y lo giró para que mirara hacia la entrada, porque ese era su trabajo. Después levantó la vista y le hizo la misma pregunta de 3 palabras que le había hecho la primera tarde, y esta vez Lucía ya sabía exactamente lo que significaba decir que sí.